Ahora somos todos tus hijos. Dejaste la batalla cotidiana, de un soplo entregaste tu cuerpo a todo Chile. No hay canto que devuelva tu respiro a la vida, pero sí una voz de alerta a la razón. Por ti se levantan las banderas, ejemplo de luz y de valor. Sebastián Acevedo Becerra. Que nos escuchan y que agradecemos todos los jueves por estar acompañándonos en este nuevo programa que es Cayusas, Mujeres Libres en Frecuencias. Es un programa que nace desde el Valle de Nonguén, con ideas con otras compañeras feministas que nos han acompañado en esta ruta. Como conversamos recién con nuestras invitadas, la idea del programa surge, ¿cierto?, de la necesidad de visualizar y de visibilizar la voz de las mujeres en distintos territorios, no solo de Concepción, sino que de otros territorios, y el cómo hacemos presencia hoy día en la vida social y política. Para nosotras es bien importante el poder visualizarnos en nuestras acciones, y hoy día tenemos a dos grandes invitadas, Elisa y Ernestina, que son de la población, de la histórica población Pedro del Río Sañarcu, y hoy día las invitamos especialmente y principalmente por un grave problema que se viene dando, ¿cierto? Y que hoy día ya pareciera ser que es más cierto que nunca, y es la defensa del Cerro Chepe. Bueno, ellas nos van a contar mucho más acerca de la labor y las acciones, las distintas acciones que se están haciendo, el por qué se están haciendo, y ellas, ¿por qué? Principalmente porque son mujeres y nos interesa mucho hoy día conocer, ¿cierto?, desde dónde se posicionan hoy día las mujeres políticamente. Les agradecemos profundamente que estén aquí acompañándonos. Soy Úrsula, espero que hoy día sea un lindo programa como fue el de la semana pasada con nuestra querida compañera Rubí. Así que, y no nos cabe duda de eso, un saludo nomás. Bueno, dejo a Ángela que me acompañe en el micrófono y después damos un pase, ¿cierto?, de saludo a las compañeras Elisa, que están ahí esperándonos, ¿cierto?, y Ernestina. Muchas gracias, buenos días, y nos vamos con el programa Cayusas. Hola, muy buenos días a todas las personas que nos están escuchando hoy día. Un día rico, ¿verdad?, en Concepción. Estoy feliz por el programa de hoy día porque tengo a mis vecinas acá, con las que estamos compartiendo una lucha por el territorio, ¿verdad? Una lucha que tiene varias características, bueno, como la mayoría de las luchas por los territorios, pero estoy feliz y agradecida de que la Elisa y la Ernestina hayan tenido el tiempo para dedicarlo a este programa al día de hoy, ¿verdad?, por la defensa de nuestro Cerro Chepe. Así que nada, solo les voy a dar el pase a la Elisa y luego a la Ernestina para que se saluden y nos cuenten un poquito sobre ellas. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Estoy muy contenta, estaba muy ansiosa igual, muy nerviosa por estar aquí. Hola Elisa, tranquila, gracias. Yo me llamo Elisa Gaete, Segura. Yo soy de Pedro del Río, nací y criada en Pedro del Río. Mi familia siempre ha sido de Pedro del Río, mi papá, mi abuelo siempre han sido de aquí. Estudio en la Católica, voy en el cuarto año de Pedagogía en Educación Diferencial. Me queda poquito, estoy por salir, gracias profesora. Nosotros empezamos a trabajar, yo empecé a trabajar con el colectivo desde el 2018, empezamos a agitar toda esta problemática sobre lo que venía con el soterramiento de la línea, con el puente. Para mí el territorio de Pedro del Río es todo. Nosotros siempre hemos nacido aquí, el Chepe es un hito patrimonial para todos nosotros. Nosotros cada vez que hablamos con vecinos o con vecinas siempre nos dicen que el Chepe es el patio de todos nosotros. Lo que encontramos unos videos del año pasado, una caminata en donde una señora nos hablaba de cómo era ella volver a subir al cerro después de tanto tiempo. Y no, es una vergüenza lo que quieran hacer en estos momentos, que hayan retrasado los proyectos de conservación del cerro solamente por destruirlo para poder ganar como bienes materiales, bienes económicos.
solamente por eso. Y eso, como que Claro. Súper, vamos a retomar todas estas ideas que nos plantaste ahora, Elisa, porque de eso se trata el programa del día de hoy, pues. Así que bacán por darnos el puntapié inicial. Y Ernestina, si te quieres presentar, por favor. Hola, buenos días a todas y a todos quienes están escuchándonos. Agradecida de este espacio, aun cuando se me complica en la mañana. Ángela sabe eso, pero igual quise, ya que el tema que nos convoca es un tema súper sensible para la comunidad Pedro del Río y, bueno, y el territorio en realidad. Mi nombre es Ernestina Gatica Fuentes, soy nacida y criada en este territorio. He vivido toda mi vida acá y no lo cambiaría por ningún otro, porque acá hay comunidad, hay vida, nos conocemos todos, y nuevas generaciones me saludan porque me conocen, porque vienen de atrás de sus padres. Por ejemplo, Elisa es una de los hijos de familias antiguas. Fui dirigente desde el 90 al 2006 en distintas instancias, de la Junta de Vecinos, del Departamento de la Mujer, de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, y he pasado por muchísimas organizaciones, trabajando y aportando, y vuelvo de nuevo el 2016 a la dirigencia vecinal, y junto con Ángela somos parte también de la coordinación Pedro del Río, una instancia transversal al territorio, al barrio, que aglutina a vecinas y vecinos y organizaciones del barrio. ¿Qué puedo decir? Que esto es una lucha territorial, es una lucha sociopolítica que tenemos acá en el territorio, porque todos nosotros no nos van a engrupir con el progreso y el desarrollo. Para nosotros es súper importante la tranquilidad, la paz, y que se nos reconozca como un territorio, como un barrio territorial antiguo, que lleva más de 100 años, y que se ha ganado y se ha luchado, se ha conquistado a pulso. No es algo que nos hayan regalado. Esto para nosotros es vital, es como parte de la vida de uno. Yo no me imagino en otro territorio y en otro barrio. Gracias por la invitación. Qué bonitas tus palabras, Ernestina. Qué grande, qué bonito, porque sabes que que dice esta identidad territorial nos invita, ¿cierto?, a pensar cómo los proyectos exógenos a los territorios de la gente creen que no existe este amor, ¿cierto?, a la tierra, al conocimiento, al conocerse como vecino. Imagínate, por generaciones, tú decías, yo conozco a los papás de la Elisa y así nos vamos conociendo. Eso que se ha perdido hoy día, que se está perdiendo y que genera en cierta forma violencia también. Cuando no nos conocemos en los barrios, genera violencia, se generan faltas de respeto, se generan cosas que no pasan cuando los vecinos se conocen, ¿no? Así es. Sí, acá por lo menos yo debería ser, porque yo ya debería ser la tercera, cuarta generación, supongo, pero no me casé y no tuve hijos, por lo tanto, por opción, entonces significa que corté una parte de mi vida, pero miro, por ejemplo, Elisa, que yo conocí a su abuelo, conozco a sus padres, uno de sus tíos fue dirigente de la Junta de Vecinos, entonces acá la gente que es antigua tiene identidad de barrio. Acá la gente que es antigua ama este barrio porque sabe que las conquistas no han sido fáciles, ¿ya? Somos, como digo yo, lo he dicho en todas partes, como la vedette de Concepción, todo el mundo nos quiere y todo el mundo nos desea acá. También se podría traducir como en una piedra de diamante en bruto, que todo el progreso y el desarrollo lo requiere nuestro sector. Entonces nos invaden con sus proyectos violentos, que lo único que quiere generar es segregación, atrincheramiento, intranquilidad en los vecinos. Bueno, podrían haber un montón de calificativos para el desarrollo y el progreso, que no es a escala humana, sino que es más bien abusivo, es violento,
porque se pasa por cualquier parte de las personas que vivimos en el entorno. Entonces, creo que la lucha vamos a tener que seguir dándola nomás, porque ya eso está probado que Pedro del Río, desde que yo abrí mis ojos, sé que es de lucha, por lo tanto creo que vamos a seguir en eso, y me imagino que las nuevas generaciones, y ojalá que así sea, sigan en la misma lucha y no se den por vencidos ni tampoco se entreguen fácilmente. Gracias, Ernestina, por tus palabras. Miren, chiquillas, dijera, mujeres, nos vamos a ir para empezar la mañana con un lindo tema de Camila Moreno que se llama Millones, para después seguir conversando esto tan profundo y tan lleno de amor que estamos conversando con Ernestina y con Elisa. Así que nos vamos con el tema, Mauricio, que está en los controles, muchas gracias, y volvemos con la linda conversación del Cerro Chepe y Pedro del Río. Farmacéutica transatlántica, trasandina, una vida se apaga porque le estorba, que no se muera pronto para darle la vacuna. Ellos dicen ser buenos, reparten pastillas, ay qué pena que le da si se hace tirar. Ellos dicen ser buenos, reparten pastillas, ay qué pena que le da, pero es mentira. Quieren millones, 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 millones de almas en su inmensa cuenta, millones de casas sobre la selva. Esto pasa en los días, pasa en las noches, pasa todos los segundos que tomo té en la cocina. Farmacéutica transatlántica, trasandina, una vida se apaga porque le estorba, que no se muera pronto para darle la vacuna. Quieren millones, 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 millones de almas en su cuenta, millones de represas en la tierra. Ellos gobernaron el pasado, la rutina, la energía, no gobernarán el futuro. Ellos gobernaron el pasado, la rutina, la energía, no gobernarán el futuro, no, no gobernarán el presente, el futuro. Quieren millones, 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 millones de almas en su cuenta, millones de represas en la tierra. Ah, ah. Igual que Encima se en me la va cama. pantalla. Así que no sé cuándo apago, cuándo apagan, cuándo no. Bueno, estamos de vuelta después de este tema, ¿verdad? Hay una voz potente para despailar tan tempranito.
Estamos entonces con nuestras invitadas, con la Elisa, con la Ernestina, conversando sobre, nos contaban ellas tras bambalinas, que las problemáticas que tiene la población hoy día van incluso más allá que únicamente la construcción del puente y del túnel ferroviario a través del Cerro Chepe. Entonces, queremos retomar una idea que nos contó la Ernestina, también la Elisa puede ir complementando, ¿verdad? Nos vamos ahí, vamos conversando entre todas, y que la Ernestina nos decía que esta población se construyó gracias a que los pobladores y las pobladoras fueron ganándole terreno al río. Entonces nos gustaría que nos contaras un poquito sobre este origen, ¿verdad? Sobre qué significa irle ganando terreno al río, cómo se hizo y en lo que estamos hoy día, en lo que estamos enfrentando hoy día, ¿verdad? Sí, en realidad la historia de Pedro del Río tiene como diríamos dos fases, por decirlo de alguna manera. Uno, el casco antiguo Pedro del Río, que fueron tierras donadas por don Pedro del Río, que yo ahí en esa cuestión soy súper crítica, porque si era de un cacique Chepe, lo más probable es que le fueron expropiadas a punta de tortura, pero igual de todas maneras nosotros vivimos en ella, y esto parte a partir de de 1907 en adelante, hasta que en 1914 se nos reconoce como comunidad, como Pedro del Río. Y vuelvo a reiterar, ese territorio, todo lo que tenemos en Pedro del Río ha sido producto de las luchas y las conquistas de los pobladores, a través de dirigentes y vecinos que se organizaron y que dieron la lucha. A partir del año 39 se forja la costanera de Concepción, y con el terremoto del 39 los vecinos empezaron a quitarle terrenos al río, a rellenar para instalar sus casas. Entonces ahí empieza una lucha de pobladores del territorio de la costanera de Concepción. La gente empezó a traerla, querían vivir en la ciudad, porque muchos de la gente costanera son migrantes del campo a la ciudad. Por lo tanto, al venirse a Concepción es como cuando Concepción se quiere ir a Santiago. Acá son migrantes del campo a la ciudad, se vinieron a instalar al río, a quitarle terreno, a rellenar el río. A mí me consta, nosotros somos parte de esa historia, porque mis padres llegaron acá en el año 60 y ellos empezaron a rellenar. Con eso sacrificaban, así como la historia de mis padres, está la historia de todas las familias que llegaron antes de eso, en donde sacrificaban el pan, sacrificaban, no sé, un par de zapatos, sacrificaban cosas para sus hijos por vivir mejor y rellenar y traer después de a poco el desarrollo, porque se trajo el alcantarillado y todo lo que eso implicó. Por lo tanto, la historia de Pedro del Río es de lucha y de sacrificio, no es algo regalado. En la década del 90, antes del 90, en la dictadura, se empezó a gestar un proyecto de erradicación de la costanera, y esto, si no llega la democracia, entre comillas, para mí, para nosotros hubiera sido terrible, porque nos hubiesen sacado de acá a Centinela y a Boca Sur, que eran los lugares donde estaban construyendo para la gente de la costanera. En ese tiempo, antes de la dictadura, existía un anteproyecto que consideraba un barrio, la costanera de élite. Eran 350 viviendas grandes de lujo, con el río recuperado como para la navegación, con canchas de tenis, porque yo conocí ese proyecto, porque pese a todo, el año 87, nosotros yo por lo menos en mi caso me empecé a incorporar al trabajo en mi comité de mi cuadra para dar la lucha cuando estábamos en dictadura. Era un poco arriesgado, pero igual había que darla, por la no erradicación. Y ahí viene el 90, la democratización de las juntas de vecinos, y uno de nuestros grandes temas fue la erradicación de los pobladores de la costanera, que nos unimos con los otros barrios del territorio, Pedro Valdivia, Aurora, Cerro Chepe y Pedro del Río, para dar la lucha por la erradicación de los pobladores. Y es así como empezamos este gran éxodo de caminar, de conversar, de dialogar con autoridades y encarando la situación de que acá no habían sido tomas, que no habían sido tampoco
instalaciones en terrenos privados eran terrenos de Chile, en el fondo eran terrenos del río. De hecho, estamos sobre las lagunas que habían acá. Entonces, así se fue dando la lucha, pues, y lograr 5 años, desde el 90 al 95, nos costó lograr sensibilizar para que se empezaran a realizar estudios y estos estudios permitieran dar el vamos al megaproyecto Costanera para nosotros y para el Estado de Chile o para todos los que no son Pedro del Río o Costanera, el megaproyecto Ribera Norte, ¿ya? Y ahí también eso fue una lucha constante porque también el tema del tipo de vivienda y todo, pero acá lo importante dentro de todo esto que con esto conseguimos, quedamos contentos obviamente quedándonos acá una parte del territorio, porque quedaron los otros sectores descolgados. Pedro de Valdivia se descolgó en el camino, Aurora de Chile también se descolgó, una parte quedó involucrada en el proyecto Ribera Norte, Cerro Chepe se descolgó completamente, y Pedro del Río siguió, y hoy día estamos acá instalados con nuestras viviendas de manera como corresponde legal, porque teníamos un derecho moral, pero ahora también tenemos un derecho legal. Eso significó, sí, como digo, una lucha permanente, que no fue fácil conseguir el quedarnos acá, el lograr de que las autoridades entendieran que nosotros éramos personas y no animales para llevar a otro lugar, así como trasladarnos como ovejas que se dejan matar sin dar la pelea. Así que fuimos en el camino luchando, como digo, y fue fuertísimo, pero hoy día lo trascendental dentro de todo eso es que nosotros nos dimos cuenta es que al decir sí a la erradicación de los pobladores, también vieron ellos la necesidad de conquistar terrenos para la venta a privado, que es lo que hoy día se ve, porque dentro de lo que es el proceso no estaba previsto un mall, que si bien es cierto para todos los vecinos el mall vino bien, pero no estaba previsto la construcción de viviendas para la gente del territorio, pero ahí fueron vendiendo retazos de suelo a la mano privada. Y de hecho, eso hoy día origina que también nuestro territorio esté invadido por edificios, venden terreno para la especulación inmobiliaria, lo que hoy día a nosotros no nos beneficia, porque en vez de ocupar esos terrenos para el déficit habitacional que tenemos acá, que fácilmente en Pedro del Río tenemos 400 familias más o menos, nosotros tenemos 330 más o menos, ¿cierto, Ángela? Esos son. Yo creo que mucho más de 400 familias de nacidos y criados de acá del territorio que están sin vivienda y nos están construyendo unos inmensos edificios que obviamente no es para familias de escasos recursos, o aun cuanto sean profesionales, son carísimas, son 60 millones un departamento que tiene una habitación, y las familias de poblaciones, de sectores como los nuestros, son numerosas, mínimo 2 hijos, entonces imposible. Así que eso es como un poco, en síntesis, como un poco parte de la historia de este territorio. Gracias, Ernestina. Elisa, cuéntanos un poco tú, ¿cómo comienza el problema, cómo supieron ustedes el problema que se da con F Ferrocarriles, que involucra directamente el Cerro Chepe? Bueno, nosotros antes de eso quería complementar la historia que estaba contando Ernestina. Yo comenté en un principio que soy parte del colectivo 9 de octubre. Nuestro nombre nace como un reconocimiento a la población, a los pobladores de Pedro del Río, que hicieron que el 9 de octubre Pedro del Río les cediera sus tierras después de haber estado luchando muchos años para poder crear esta población. El casco antiguo, como menciona Ernestina, fue creado a pala y a carretilla, y Pedro del Río no fue como gracia de él de buena persona, sino que ya no tenía nada más que hacer. Aparte que todo esto era puros pajonales, no había terreno que se podía sembrar a la nada, entonces él lo cedió. Solo una acotación para mencionar que por eso es nuestro nombre, que a veces cuesta relacionar.
Y el problema que tenemos con F parte con el soterramiento de la línea y con todos estos proyectos que vienen de parte de como la municipalidad y de parte de los como grandes económicos, en verdad, que quieren recuperar la costanera, una costanera que nunca ha estado perdida en realidad, siempre ha sido nuestra, y ellos quieren atraerla más a Concepción. El primer proyecto es soterrar la línea, que es lo que nos divide hoy en día de Concepción con el resto de Pedro del Río. Querían partirla desde el cerro y soterrarla hasta Chacabuco, creo, si no mal recuerdo. Ese es el primer proyecto que teníamos encima, y después viene el tema del puente y del segundo túnel de ferrocarril, que es bastante grande, es un proyecto que destruye todo lo que tenemos actualmente y que no tengo otras palabras que mencionar al respecto de él, ¿verdad? Totalmente nefasto. Elisa, ¿podrías comentarnos por qué, por ejemplo, qué efectos tiene el proyecto del soterramiento para nosotros los pobladores y las pobladoras de Pedro del Río? Porque claro, a los ojos externos, ¿verdad? Todos estos proyectos, el puente, el túnel, todo se ve como mágico, ¿verdad? Como que beneficia a todo el mundo. Pero ¿por qué nosotros ponemos ahí el freno, digamos? Por ejemplo, ¿nos podrías contar de eso? Sí, por supuesto. Nosotros, esos años estuvimos trabajando todos en conjunto. Teníamos con Ernestina, veíamos cuáles eran los factores más nefastos que tenía este tema del soterramiento, y no eso era que durante toda la construcción nosotros estábamos totalmente encerrados. El contexto de Pedro del Río, que para poder construir cualquier tipo de proyecto en cualquier parte del mundo, uno ve siempre el contexto y las personas que viven ahí. Nosotros, nuestro contexto es que, por ejemplo, tenemos una población súper antigua, de gente mayor. Entonces la movilidad de esas personas es muy baja, es muy poca, les cuesta mucho movilizarse y todo. Por eso igual tenemos buenos como colectivos y micros que avanzan por toda la población, porque a la gente le cuesta moverse. Nos querían poner una pasarela una vez terminado el soterramiento, una pasarela que a los ojos para la gente de Pedro del Río las pasarelas nunca han sido funcionales, nunca han sido funcionales, nunca se han utilizado, siempre se pasa por abajo de la pasarela. Tenemos 2 pasarelas en Pedro del Río y ninguna se usa. ¿Cuál de todas está en peores condiciones? Porque aparte de la gente, es que tampoco hay una mantención correcta de las cosas. Durante el tiempo de la construcción había que dar una vuelta eterna para poder entrar a Pedro del Río, entonces íbamos a estar totalmente aislados, más de lo que ya estamos. Estaba el tema de las plagas, que tampoco iba a haber mucha mitigación respecto a eso. Y eso, con el tema del soterramiento en particular. Efectivamente está comprobado que todas estas pasarelas aíslan mucho más a la gente que está del otro lado. Se produce un proceso de aislamiento y segregación social, por ende. Y nuevamente, Concepción, que dice no darle la espalda al río, lo cual no es tan cierto, porque ustedes viven ahí y están confirmando que nunca le han dado la espalda al río Biobío. Al contrario, forman parte, ¿cierto?, del territorio y con el río. Que dimos vida. Claro, la pasarela constituye una forma de segregación social. Además, la gente queda aislada. Así es. ¿Les parece, chiquillas, que nos vayamos a un segundo tema? Musical. A un tema musical. Preséntalo, amiga Ángela. Ya, nos vamos entonces con el segundo tema, a petición ahí de nuestra amiga Elisa, ¿verdad?, que está hoy día acompañándonos. Esto es Antipatriarca, de la Anita Tijoux. Así que esperamos que lo disfruten. Ahí la Anita, todo el power siempre. Parece que todos los programas nos está acompañando la Anita. Así que nos vamos con el tema. Puedo ser tu hermana, tu hija, Tamara, Pamela o Valentina. Yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, como quiero y donde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para aquí. Tú
no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. A liberar, a liberar, a liberar, liberar. Yo puedo ser jefa de hogar, empleada o intelectual. Yo puedo ser protagonista de nuestra historia y la que agita a la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujer libre se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. A liberar, a liberar, a liberar, libera, 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 Estamos al aire nuevamente con nuestras invitadas, ¿verdad? Con la Elisa, con la Ernestina, estábamos escuchando a la Anita Tijoux. Y nos gustaría ahora conversar entonces sobre un problema actual, ¿verdad? Que tenemos, que estamos enfrentando como pobladoras y como pobladores también, sobre el Cerro Chepe. Entonces, Ernestina, si nos pudieras contar de qué se trata el proyecto actual y por qué representa una amenaza para Pedro del Río. Sí, en realidad el puente ferroviario viene desde 2014. Había un anteproyecto que implicaba, pasaba por dentro de nuestro territorio. Nosotros, cuando nos organizamos en 2017 como Coordinación Pedro del Río, empezamos a organizarnos como coordinación a propósito de esta intervención brutal que tenemos de el soterramiento, que en nada nos beneficia, que si bien es cierto, nosotros en su tiempo lo planteamos en la década de los 90, el soterramiento total desde Sanders hasta Cerro Chepe para quedar pasando hacia el centro de Concepción en plano y no a través de línea y de trenes. Eso no era posible y resulta que ahora de nuevo salen con un proyecto de soterramiento que involucra a Chacabuco, la carrera, y que a nosotros como Pedro del Río nos dejaba completamente encerrados. Entonces, cuando empezamos en 2017 a dar la pelea por la cuando empezamos a dar la pelea en contra del soterramiento, si este no nos involucraba como comunidad, esta intervención que hicimos permitió que se corriera en una cuadra más el soterramiento, dejándonos abierta la calle Desiderio, que también nos costó conquistar en la década de los 90 el que quedara abierta, porque cuando se desplazó la línea al río, la línea del tren en 120 metros más adentro, nos dejaban completamente encerrados y dimos esa pelea y Desiderio Sangüesa quedó abierta. En ese tiempo hicimos una protesta que significó ir mamás con adultos mayores y mamás con coches, con guaguitas, para provocar de que los trenes no pasaran por encima de nosotros, y nos paramos y eso con eso conseguimos que quedara abierta esa calle. Y ahora con el soterramiento la hacían desaparecer nuevamente.
Pero junto con eso, el puente ferroviario ya había un anteproyecto el 2014, si mal no recuerdo, y ese anteproyecto hablaba de pasar la línea por este otro lado, con altos costos para la comunidad, porque habían expropiaciones casi de toda la calle Temístocles Rojas. Con el andar del trabajo organizado que hemos hecho, que aparentemente da la impresión que no se ha hecho nada, porque hay gente que dice que no se ha hecho nada y que ahora estamos preocupados, no es así. Nosotros venimos trabajando, nosotros, acá no ha habido participación ciudadana. Consulta ciudadana. Perdón, sí, pero ha habido por parte de nosotros, ha habido una participación dentro de este proyecto unilateral. Hemos sido nosotros los que convocamos a EFE con el fin de conocer de qué se trata, cuál era el alcance de estos proyectos, EFE y FESUR, con el fin de conocer los alcances de estos proyectos para ir viendo de qué manera nosotros interveníamos y de qué manera nos defendíamos. El puente ferroviario, no voy a hablar de la cantidad de metros porque eso atraviesa todo el río, va como más abajo de donde está el actual. Lo que es grave es que pasa un túnel de 325 metros por el corazón del Cerro Chepe. Es decir, van a hacer un hueco, un hoyo a través del Cerro Chepe, que se cumpliría la función de túnel para el paso de trenes de carga y trenes de pasajeros. La lucha nuestra ha sido en función de que no es posible que rompan el cerro, por lo que implica el cerro en sí, aparte de que es un monumento, debería ser un monumento nacional por la historia que está detrás de él. Para nosotros una cortina y también un lugar de recreo, porque ¿quién no ha pasado por el Cerro Chepe? ¿Quién no ha subido? ¿Quién no ha estado ahí? También implica que ahí arriba hay unos estanques de agua que abastecen 3 comunas. Entonces, no importa la cantidad de argumentos que nos den técnicos para decirnos que el cerro va a quedar firme, eso no lo va a creer nadie. Porque los que vivimos acá sabemos el comportamiento del cerro, como lo digo siempre, y aunque suene cliché, ha habido tiempos de inviernos duros y crudos en donde ha habido deslizamientos de tierra del cerro. Entonces, si le hacen un hueco y queda con un túnel, aun cuando sea de fierro o lo que sea, ese cerro va a quedar débil, porque le están sacando como el corazón del cerro. Y no es 100 metros, son 325 metros de túnel a través del corazón del cerro. Por lo tanto, los riesgos son altos y son muy inminentes. El que no lo estén viendo los demás, que no viven acá, lo ven como desde la distancia, pero nosotros sí lo vemos y sí lo estamos previendo de que, primero planteando que el trazado de la línea del puente ferroviario lo hagan por otros lados, por otros puntos, o en su defecto que lo soterren completamente, porque soterrarlo completamente significa que no vamos a tener problemas nosotros ni con la contaminación, ni tampoco vamos a tener problemas con el retraso, con la marginación, con la segregación, que significa que a nosotros estén todo el día pasando trenes de carga y trenes de pasajeros. Es más, los trenes de carga van a pasar en la noche. De acuerdo al estudio, estos trenes estarían pasando hasta las 5 de la madrugada por acá. Este proyecto obedece en el fondo a dar respuesta a una situación, yo diría, para dar respuesta a los poderosos, a los que se creen dueños de Chile y que creen que metiéndonos algún tipo de indemnización o creen que por un par de reuniones que tuvimos con ellos nosotros estamos convencidos. No es así. Esto es para dar respuesta a la empresa privada con un proyecto grosero y violento que va a trasladar madera y celulosa desde Arauco a los puertos de Concepción, a los puertos de acá del Gran Concepción. Claro. Entonces, nosotros no estamos dispuestos a esto por todo lo que implica para nosotros desde el punto de vista de nuestra tranquilidad, nuestra paz y de nuestra integración con la ciudad. Ajá.
Me gustaría también escuchar a la Elisa, ¿verdad? ¿Qué piensa sobre este proyecto ella, también como representante de su organización? Y bueno, nosotros tenemos más que claro que esto es solo dar respuesta a los intereses económicos por parte del proyecto MAPA. Lo tenemos más que claro. La celulosa aquí se expandió y necesita pasar más cantidad de madera hacia los puertos. Por eso que el mismo proyecto no incluye... A ver, nosotros cuando estuvimos haciendo las orientaciones del proyecto, nos topamos con un caballero que jamás se me va a olvidar ni su cara ni su nombre, que él nos dijo, pero ¿y cuántos son ustedes en Pedro del Río? ¿Y a cuánta gente va a beneficiar este proyecto? Y nosotros le dijimos, caballero, con todo respeto del mundo, les digo que este proyecto no va a beneficiar a nadie que no sea la parte económica de Chile. Porque el proyecto no contempla construcción de estaciones, no contempla la línea ni a Tomé ni a Lota, no contempla nada de aquello. El proyecto contempla mejora hacia los puertos de Talcahuano. La idea de que el puente y el túnel pase por donde pasa es por la curva que tienen que pasar los trenes para poder llegar, es solo por eso. No tiene que ver con nada más. Entonces esto responde solamente a los intereses económicos. Y nosotros no estamos de acuerdo con que se construya ni más arriba ni más abajo, porque no tiene ningún beneficio para nadie de la población. Entonces nosotros protegemos tanto a la gente como al cerro, y más al sur, o sea, el impacto del ecosistema que está pasando hoy en día, de la forestación que están teniendo en estos momentos, enorme, que es un daño que va a ser irreparable, y decir que, no sé, se haga en otro lado, se haga en un lugar donde no hay gente, también creemos que está mal, porque solamente responde a interés económico, no tiene sentido hacerlo si la gente no tiene beneficio al respecto. Este proyecto se presentó el 2019, nosotros hicimos observaciones, hicimos todo lo que pudimos y aún así siguen con esto. Nosotros revisamos el proyecto, ellos van a detonar el túnel, o sea, el puente, el cerro, va a ser con detonaciones, con tronaduras, a pesar de que digan que no. Hablan sobre ciertos decibeles, que es imposible que no pasen los decibeles máximos porque son explosiones que va a tener el cerro. A F nos acercaba a la gente que vive en el mismo cerro para contar la situación. Yo tengo una compañera de la universidad que me habló y me dijo que ella vivía en el cerro y ella no tenía ni idea de qué es lo que estaba pasando. Entonces es una irresponsabilidad enorme y el hacer lo máximo, o sea, lo más en silencio posible esta situación para que pase lo más piola posible, para que la gente no se ponga, no haga nada al respecto. Como pasa con la mayoría de los proyectos, ¿verdad?, que no benefician a la gente. Sí, siempre es así. Sí, y yo creo, y comparto las palabras tuyas, Elisa, y también las de la Ernestina, cuando dicen que este proyecto responde únicamente a los intereses de las grandes empresas, ¿verdad? Que ni siquiera son varias, aquí esto tiene nombre y apellido, es Empresa Arauco. Así ¿verdad? es. Porque todo el proyecto está diseñado para conectar la planta Arauco con el puerto, ¿verdad? Y nosotros somos una parte del trazado nomás, pero pensemos que desde Arauco a Concepción, por ejemplo, hay hartas comunas entre medio que también se están viendo súper afectadas. En Arauco también se ha levantado una lucha importante, ¿verdad?, por la defensa del territorio de la comuna, ¿verdad?, del Araquete también, sobre todo, que es donde se emplaza esta empresa, por la magnitud que va a ocupar y por la cantidad de contaminación que va a emanar y que nos va a gotear a nosotros para acá, ¿verdad?, todo el rato. Exacto, sí. Y me parece... Ahora, dale, Úrsula. Quiero retomar un punto que hablaba Ernestina también, que en realidad el territorio somos bastante, yo creo que somos una sociedad bastante poco educada y con bastante poco respeto, digamos, por un territorio que es patrimonial, que yo creo que ella tocaba un punto que me parece que es súper relevante, porque el Cerro Chepe es patrimonial. Primero porque yo pienso de un punto de vista bastante profesional, por decirlo de alguna manera, que Cerro Chepe es un cerro sagrado y efectivamente debe haber sido un tren, dado que ese cerro tiene el nombre por el cacique mapuche que se llamaba Chepe. Esa es la historia, ¿no? Esa es la historia que nos cuenta en la historia Fernando Campos.
leyendo anterior al programa, efectivamente ese cerro, bueno, este territorio que era mapuche, ¿cierto? Ese cerro tiene el nombre debido al cacique mapuche Chepe. Por ende, me da la impresión de que ese cerro debiera ser sagrado, debe ser un tren. Una vez que fue ocupado ya por la colonia española, ¿cierto? Por la colonización y el exterminio y el genocidio español, y efectivamente dejó de ser mapuche, se les quitó el territorio, y bueno, ya con toda la historia que después nos contaba Ernestina, que nos contaba y nos relataba muy bien Ernestina, y que fue reocupado por los pobladores que hoy día son de Pedro del Río Sañartu. Pero si miramos la historia, me parece que es bastante interesante ver cómo se constituye como patrimonio en lo histórico, ¿cierto? Como patrimonio en histórico, pero además como patrimonio natural del territorio de ustedes. Entonces, creo que apunta también al cómo no tenemos esa educación y el respeto por cómo la gente ocupa el territorio, cómo se relaciona y crea esta relación que es biótica con su territorio, porque yo estoy segura que ustedes conocen perfectamente y se mueven muy bien dentro de ese espacio. Entonces, hoy día estos grandes proyectos no están contemplando, entonces siempre dicen, no vamos a afectar, vamos a dar empleo, lo que es mentira finalmente, porque la tasa de empleo de esta gran transnacional, porque es una transnacional también, a pesar de que tiene activos chilenos, un gran porcentaje, efectivamente su tasa de empleo no es tan alta, y no van a ser la gente de Pedro del Río tampoco, ¿no? Porque porque cada vez requieren más especialistas. Entonces, y además van a producir un daño enorme en términos de la naturaleza, en términos de aspectos ecológicos, de barrio, bueno, todo lo que ustedes estaban diciendo, tanto Elisa como Ernestina, ¿no? Entonces, ahora es fundamental eso de que la defensa del río Chepe parte por la defensa que tiene que ver con la apropiación también mapuche, ¿no? Como la defensa de la cosmovisión mapuche. Y creo que eso, y ahí estamos ya dentro del convenio 169, y es como bien importante, porque en cierta forma viene a salvaguardar la forma de vida e interrumpir la forma de vida de la gente habitante de un territorio. Entonces, creo que hoy día la gente, a los que vivimos en Concepción, no nos queda más que apañar, ¿cierto?, esta lucha que ustedes están llevando a cabo en este momento. Porque además, como decía Ángel, es un proyecto que involucra a muchas ciudades, a muchos pueblos hacia el sur, hacia el sector de Arauco, y que se acompaña de otras grandes empresas como los proyectos eólicos que se están instalando, que no benefician nada más que a la Forestal Arauco y a este gran proyecto MAPA, que significa ya la devastación del territorio de la región del Biobío, que fue el territorio piloto de devastación y de extracción de sus recursos y de deforestación y plantación de pino y eucalipto, ¿no? Así es. Una de las mentiras más grandes que tiene el proyecto del túnel y del puente es respecto a la cercanía que tiene el Chepe como a la asociación mapuche que hay aquí en Pedro del Río, que hay una asociación. Claro. Se habla sobre que no hay plantas medicinales o que hay solo 2, y hay una cantidad súper vasta de especies que son medicinales y que son utilizadas por la gente, que la gente de la asociación va, las recoge y las utiliza. Aparte de eso, tenemos todo lo que es la espiritualidad que se tiene junto con el Chepe, más allá de tener un rehue, que tienen un rehue arriba, que la destrucción, la unión, la conexión que se tiene con el Chepe no es solamente con el espacio físico que está en la punta en cierto lado, sino que es con todo el cerro. Entonces, cuando la empresa contrata y hace su estudio antropológico y relata y dice que no existe una conexión entre la asociación y entre el cerro, es una mentira. No es nada más que una mentira. Cuando todo el proyecto es una mentira. En el cerro no se tiene como... y después dicen eso, y después se encuentran pedazos de cerámica o se encuentran pequeñas cositas que sí son... Y después escuchamos a un historiador que dice de que el Chepe no tiene material histórico, no tiene nada,
es una vil mentira, y son mentiras más encima auspiciadas por el mismo personaje que hemos hablado todo el rato, que es para poder que Arauco tenga todas sus ganancias que quiere tener. Claro. Es una vergüenza. Yo como que no me dejo de sorprender en realidad con todo lo que han hecho y lo que quieren conseguir. No nos dejamos de sorprender. De hecho, el proyecto en sí, todos los proyectos son una mentira. Si hay que ver los impactos, cómo los minimizan a su mínima expresión. Ellos hablan como si de una escala 10 nosotros evaluamos los impactos 8, 9 o 10, ellos los impactos nos van más allá de 3. Cuando Claro. el Cerro Chepe tiene que ver con Concepción mismo, no solo con Pedro del Río o el territorio de Cerro Chepe, tiene que ver con Concepción mismo, porque es un pulmón verde para Concepción igual. Entonces, la contaminación que se va a producir producto del paso frecuente de trenes de carga, porque dejemos a un lado los trenes de pasajeros, que es algo que nosotros toda la vida hemos estado acostumbrados, pero que no es necesario ni siquiera hacer otro puente, ni siquiera hacer otro túnel, para solo el paso de pasajeros, solamente para justificar su proyecto para llenar los bolsillos de empresas Arauco que ni siquiera tributan acá. Entonces, el daño en la mano de obra que van a ocupar, tal como lo decía Úrsula, creo va a ser solo una mano de obra especializada. Ahí no va a haber mano de obra que en Pedro del Río, chuta, que tenemos que decir que hay muchos vecinos cesantes con esto del estallido de la pandemia, porque bueno, la crisis económica viene hace rato, así que no es de ahora, te estalló nomás, pero la situación es crítica, no es de alaracos de acá, nosotros estamos defendiendo esto y estamos dando la lucha por todos los costos sociales que esto implica, porque nosotros vamos a ser los primeros que la vamos a recibir, pero Concepción también después va a estar con una nube negra sobre la ciudad, porque el material particulado y todo hay ácidos y cosas que expelen con el tránsito de trenes con carga, va a ser grande, porque no es solamente madera, sino también celulosa, y de hecho máquinas gigantes. Si ahora pasan unos trenes largos, imagínense cómo van a ser los otros cuando ya esté habilitado el puente y esté hecho el túnel. O sea, el doble o el triple de trenes, porque en estos momentos, y con esto termino, en estos momentos son 900 y tantos toneladas que pasan al año en carga. Con el puente y el túnel a través del Cerro Chepe van a pasar más de 2 millones de toneladas al año. Por lo tanto, con eso hagan una comparación para qué es este puente y este túnel y a quién está beneficiando. No es a ningún poblado que está desde Arauco para acá, ninguno. En absoluto. En absoluto. Como dato, son 8 trenes por hora que van a pasar con el nuevo constructor. 8 trenes por 1 hora al día. O sea, no es como 1 hora al día, sino que por cada hora son 8 trenes que van a pasar. Entonces, sumarlo como todas las horas del día que van a poder pasar trenes, es una línea de doble vía, una de ida y una de vuelta. Y que actualmente están pasando como 10 o 12 trenes en el día. O sea, está clarísimo. Es mucho y hay algo que es importante, que nosotros no estamos dispuestos a aceptar ninguna medida de mitigación. No hay parque, no hay pavimentación, no hay construcción de redes móviles en Pedro del Río que mitigue el daño que se le va a hacer al cerro. No hay forma de que esto sea, ya, nosotros hacemos un hoyo y les entregamos un mirador, nosotros hacemos un hoyo en el cerro y nosotros les entregamos, no sé, una cancha. No hay forma de mitigar el daño que se le va a hacer a Pedro del Río y a toda Concepción, como dice Ernestina. O sea, en Lorenzo Arena nosotros hemos visto cómo la gente está asustada igual, porque esto afecta a toda la gente. En Lorenzo Arena estamos todos unidos aquí contra la construcción del túnel y del puente. Y lo vuelvo a repetir por si me están escuchando, y yo estoy segura que tiene que haber aquí alguien sapeando, no hay forma de mitigar el daño que le van a hacer a Pedro del Río. No hay forma. Eso, Elisa. Nos vamos a ir con un tema musical, ¿ya? Con la Beatriz Pichimalén.
tomándonos de la Elisa, diciéndonos que la espiritualidad es mucho más que cosas materiales, ¿verdad? Entonces vamos a ir con Peuma Chichao, Peumen Nichao, ¿es el tema, Úrsula? Peuman y Chau. De la Beatriz Pichimalén, y después vamos a volver, chiquillas, con una pregunta para que la gente, ¿verdad?, que quiere apoyar esta lucha también y que a lo mejor no está emplazada aquí mismo en el territorio, o que a lo mejor sí y no ha encontrado la forma de apoyar, ustedes también podamos un poco canalizarlas por ahí. Así que nos vamos a ir entonces con el tema. Ahí nuestro radio control está siempre atento, y volvemos para cerrar ya porque ya estamos en la hora. Entonces, ¿verdad?, de regreso después de este gran tema, para contarnos también, o para escuchar en realidad, cómo lo puede hacer cualquier persona, cualquier ser humano corriente, como una, por ejemplo, que quisiera también participar activamente de esta lucha por la defensa del territorio, cómo se puede acercar a sus organizaciones, o qué acciones están levantando también en las que se invite a la comunidad a participar. Entonces, Elisa, ¿tú primero? Bueno, no sé, yo vengo con la misión, con la encomendada de que si es que hay cualquier persona que tenga conocimiento técnico o no, porque igual gente sin conocimiento técnico ayuda bastante, que se acerque a nosotros, porque nosotros estamos en el plano de, como ya lo mencioné muchas veces, de leer este informe y desmentirlo a cabalidad todas las cosas que están hablando y la sarta de tonteras que han dicho muchas veces. Bueno, como colectivo y como coordinadores del río, nosotros estamos por el reconocimiento y la protección de todos los hitos naturales en Pedro del Río, o sea, en Concepción en realidad, no solo en Pedro del Río.
Y eso, nosotros estamos en Instagram, en Facebook igual, como Coordinadora del Río, y como Colectivo 9 de Octubre. Ay, no sé, Ya. Sí. Y nos pueden hablar ahí en cualquier cosa. Estamos ahí, Bacán. estamos juntando los días actividad domingos. próxima? Sí, nosotros los días domingos estamos haciendo una olla en común en el campamento de aquí de Pedro del Río. Vamos todos los días domingos. Si quieren asistir, si quieren aportar, nos pueden hablar. ¿Qué más? Estamos con proyectos de poder sacar una escuelita para poder ayudar a los niños y niñas que están en esta barra de clases online también. Entonces, si quieren aportar con eso, con materiales, siempre es bienvenida a la ayuda. Súper. Entonces, a través de las redes sociales se comunican directamente con ustedes, ¿verdad? Así es. Súper. ¿Y Ernestina? Bueno, nosotros como coordinación tenemos, que hay bastantes páginas hay varias páginas donde se están transmitiendo y se están compartiendo todas las acciones que se están realizando en torno a la lucha por el territorio. Hablando propiamente tal de estos proyectos violentos que están en estos momentos robándonos la tranquilidad y generándonos angustia. Está la página de Facebook, Coordinación Pedro del Río Sañartu, y también están las páginas de la Junta de Vecinos Pedro del Río, número 5, Pedro del Río Informa. En realidad nuestras páginas están todas, la mía personal también tiene bastante, todos tenemos la información, entonces y ahí se van informando las acciones, porque nosotros no solo estamos abocados a estos temas, sino que a otros que tienen que ver con toda la contingencia en estos momentos, como el invernadero que se está trabajando y otras tantas acciones que estamos en proceso de desarrollo. Pero también la denuncia, las entrevistas, los conversatorios, en donde podamos evidenciar este problema, se está haciendo. Prontamente me imagino que vamos, bueno, eso mejor ni decirlo, vamos a estar juntándonos y nos estamos reuniendo permanentemente y estamos viendo qué acciones tomar, porque va de lo más micro a lo macro, que en algún momento se va a notar la presencia del territorio ante el poder y la élite de Concepción, de que no estamos callados, de que no nos vamos a dejar sobornar. Los pobladores, no, tal como lo decía Elisa y lo hemos dicho también nosotros, no vamos a vendernos por una cancha, ni mucho menos por cualquier mitigación. Están obligados, de acuerdo a la ley, a dar respuesta y hacer mitigación frente a los daños que puedan hacer con su proyecto, así que eso no es ningún regalo. Están obligados de acuerdo a la ley. Por lo tanto, cualquier proyecto que pueda surgir para el territorio son platas del Estado de Chile, porque no hay que olvidar que los 220 millones de dólares que cuesta el puente ferroviario es plata de todos los chilenos, y más encima los más groseros y lo más violento dentro de todo y lo más doloroso es que están gastando 220 millones de dólares de las platas que están para el tratamiento del COVID, de la pandemia, porque el señor Errázuriz lo dijo claramente, que esos 200 están tratando de acelerar la economía con el tema de para efectos de mitigar todo el tema de la cesantía, y esos 220 millones de dólares los están sacando del plan paso a paso. ¿Cuál es el plan paso a paso? El plan de la pandemia. Por lo tanto, de ahí están sacando la plata, es plata de todos los chilenos para financiar a la empresa privada, para que tenga una línea de tren y tenga vías libres, accesos libres, para transitar con su veneno que nos está matando a todos los chilenos. Así que eso, nosotros estamos, como digo, en bastantes medios, hay hartos videos que también se han estado por ahí compartiendo, donde hemos estado en entrevista y qué es lo que piensa la gente. Lo que pensamos nosotros es que no queremos el puente ferroviario ni el túnel a través del Cerro Chepe, que si quieren hacer su trazado, háganlo por los cerros, por donde están los cultivos, donde están los cultivos de pino y eucalipto, que de las mismas forestales sacrifiquen ahí sus terrenos y hagan sus trazados por donde no dañe a la gente, donde no dañe a los poblados que están cercanos a todo su veneno y que están monstruosos proyectos que están dañándonos.
Eso. Entonces, con las palabras que nos compartieron hoy día, chiquillas, les agradecemos mucho su participación, ¿verdad? Recogemos, yo creo que el llamado también a que la gente se informe, ¿verdad? A través de todos estos mecanismos que ustedes han nombrado, que compartan la información, que se haga ruido, ¿verdad? Que, bueno, en tiempos pandémicos también está un poco difícil como reunirse y salir a protestar directamente, ¿verdad? O generar acciones más directas, pero el llamado a informarse, a organizarse, a estar alertas todo el rato y a defender nuestro territorio, pues cada uno a lo mejor desde la trinchera que puede. Pues. Les agradecemos entonces la presencia hoy día, que se hayan tomado el tiempo, ¿verdad? Yo sé que tienen cosas, que la Elisa está estudiando, la Ernestina también ahí como dirigente tiene un millón de cosas que hacer, pero que hayan tenido este tiempo para conversar con nosotras, para compartirlo también con la comunidad, ¿verdad? Así que agradecida, chiquillas, de que hayan estado con nosotras hoy día. Gracias a ustedes por dar este espacio. Yo también agradezco. No me veo en la pantalla porque tengo un problema con el Zoom, pero agradezco a Elisa y a Ernestina su presencia aquí. Convocamos entonces a toda la gente que está en los distintos territorios a sumarse, a apoyarnos, ¿cierto? A solidarizarnos en estas problemáticas que nos están afectando a todos y a todas, porque en definitiva, como bien decía Elisa y Ernestina, el tema del cerro no responde a la gente que vive alrededor del cerro y a orillas del río, sino que afecta a toda Concepción y a todo el territorio, porque en definitiva el impacto ambiental, socioambiental, el impacto que va a tener, ¿cierto? Va a ser tremendo. Entonces, como un poco ponerse la mano en el corazón y solidarizar, ¿cierto? De distintos lados, de distintas maneras. Nada nos va a callar. La pandemia no nos ha hecho callar, al contrario, yo creo que estamos con más fuerza hoy día. De distintas formas se puede apañar esta lucha territorial, haciendo información, haciendo afiches, manifestándose en redes sociales, pegando, haciendo palomitas y tirándolas. O sea, hay formas, distintas formas en las que podemos denunciar, ¿cierto?, esta aberrante construcción de una empresa, ¿cierto?, que ha destrozado el territorio del Biobío desde hace más de 40 años. Entonces invitamos a toda la gente. Yo agradezco a Ernestina por su tiempo, agradezco a Elisa también por el tiempo que nos han dado, por la tremenda fuerza que se requiere para dar frente a estas grandes transnacionales. Así que agradecemos a la gente que nos escucha también, que nos ha mandado mensajes, que nos dice que nos han escuchado, que nos apañan. Esperamos contar con su presencia otra vez, quizás, ¿no? Si es que ustedes quieren, en noviembre, diciembre, para ver cómo vamos avanzando. Agradezco a Ángela y agradezco a Radio Nonguén. Agradecemos como programa Cayusa, mujeres ahí cayusas, ¿cierto? Y nos vamos con un último tema de unas compañeras que son de acá, de nuestro territorio, las Expresión FEM, para también mostrar el arte que hacemos y ese arte político consciente. Expresión FEM, la lucha continúa. Nos vamos y cerramos nuestro programa, nuestro lindo programa de hoy, con la lucha continua de Expresión FEM. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a la chiquilla. Es. Pensiones de mierda, sueldos indignos, trayectos de más de 2 horas al trabajo. ¿De qué estamos hablando? La gente aquí no está reclamando por la guata llena, la gente aquí no está reclamando por lo que le corresponde. Dignidad, métanse esa palabra en la cabeza. Y por favor, no bajemos los brazos. Y por favor, no bajemos los brazos. Y por favor, no bajemos los brazos hasta que la dignidad se haga costumbre. Quiero salir a la calle, sentirme libre y no valiente. Estoy cansada de tanto abuso, que torturen, maten gente. Mirada rota, muertos por luchar, encadenados al sistema que nos quiere matar, callar, tenernos presos. Pero somos libres y nuestra demanda de peso. Salud por eso, porque ahora la lucha es de todo y refleja nuestro progreso. Salud por eso. Vinimos a relevar a nuestros ancestros, un pueblo que no duerme, una generación de tuertos. Torturan, matan, violan, puta represión de miles. Nos quieren quitar la vista entre balines y misiles. Somos la resistencia, parte de la revolución. La línea de la revuelta, fuego pa' tu represión. Subversiva mi propuesta, la línea del puño en alto. Los caminos que no
no cesaron el legado de Lautaro. No se apagará mi luz aunque me quite la ampolleta. La industria mata al pueblo, no te aceptaré careta. No me quitan esta sed y mis ojos no se ciegan. No quiero morir con la pena de mi abuela. Cuerpo calcinado con balas por dentro. Autonomía sin el presupuesto que muere Sename y el tráfico humano. Mi viejo endotado lo buscan del banco. Si estoy en la ruina no estoy tranquilo. Botan los domas que cuelgan de un hilo. El hito del norte no compra mi calma. Me lento es el viento que mece las plantas. Con fuerza separa la lucha, ponte la capucha. Políticos, ladrones, aquí no venden la trucha. No nos paran ni las balas cuando viene a disparar. Por mi sangre yo doy cara, codo a codo con mi hermana. Piñera, prepara tu